sombra del Omnipotente diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad, no temerás el terror nocturno, ni saetas que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10.000, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por su habitación. No sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandarás acerca de ti, que te guarden en todos sus caminos, y en las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Amén. El primer versículo fue un versículo que muchas veces hemos comentado. Dice que el que habita al abrigo del Altísimo y morará bajo la sombra del Omnipotente. Hemos hecho una analogía. El que habita en la omnipresencia de Dios morará bajo la omnipotencia de Dios, ¿no es cierto? Es un poco así la historia, pero quiero explicar qué significa habitar al abrigo del Altísimo. Primero tenemos que entender quién es el Altísimo. Porque cuando hablamos del Altísimo, decimos Dios es el Altísimo, estamos hablando de aquel que reconoce que Dios está por encima de todo y de todos. La Biblia dice que Él está por encima de todas las cosas. Y habitar al abrigo del Altísimo significa no solamente reconocer que Él está por encima, sino también reconocer que Él tiene control de todo lo que tenemos. Cuando nosotros oramos al Señor y oramos a Dios, sabemos que Él está por encima de todo lo que nos pasa, por encima de todas las circunstancias que vivimos. Y Dios profetiza en este tiempo que va a levantar a su iglesia y les va a hacer ver que Él está por encima de principados, de potestades, de ángeles, de demonios y de cualquier circunstancia que pueda haber en la tierra. Ese es el Altísimo. El gran problema es que la iglesia no ha reconocido que Él está por encima de todos. Ayer yo me enteré que Cristina tuvo un pequeño accidente, como dije, y nos pusimos a orar inmediatamente porque sabíamos que podía haber sido que algo le pasara. Entonces el Señor, que está por encima, no solamente de nuestra preocupación, sino por encima de todo. Cuando orás a Él, escucho la voz que dice, yo tengo el control. Ni siquiera podría decir, no sé, está capaz, yo podría dudar. Podría pensar que, bueno, será algo mío. Pero acá la palabra de Dios dice que Él está por arriba de todo. Y cada vez que uno dice el Altísimo, tiene que entender que Él ve lo que pasa desde arriba. La Biblia dice también, el apóstol Pablo en el capítulo 2 de Efesios, dice que Él nos ha sentado en lugares altos junto al Padre. Las personas que se niegan a estar junto al Padre, junto al Señor Jesús en los lugares altos, no ven. Esperan que alguien se lo profetice o alguien se lo indique. Pero cuando tú te sientas ahí arriba, y yo voy a explicar cómo uno llega a ese lugar. Porque llegar a ese lugar primeramente es reconocer quién es. Todos sabemos el Padre Nuestro, o mayormente la mayoría, y más aquellos que fueron instruidos en la Iglesia Católica, porque es un preámbulo para los católicos decir el Padre Nuestro, ¿no? Dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como allí en el cielo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dice el Padre Nuestro en el principio? Padre Nuestro que estás allá arriba. Padre Nuestro que estás arriba. Entonces,
El primer parte del Padre Nuestro o de la oración que el Señor nos enseña, dice, primero santifiquemos el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque nadie puede llegar al Padre si no es por el Señor. Ni siquiera nuestra oración llegaría al Padre si no es por medio de Él. Usted puede pedir cualquier cosa, Padre, dame esto. Y el Señor te dice, ¿y cuál es tu puerta de entrada? El Señor Jesús. Amén. Entonces cuando decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ahí viene la otra parte, venga a nosotros tu reino. Había una canción católica que yo cuando hace muchos años la escuchaba y me gustaba porque la verdad que estaba buena. No sé si el cielo bajó o la iglesia subió, decía. A mí me gustaba esa cosa que a veces nosotros decimos, ay, el cielo bajó, qué bueno. En realidad Dios lo que quiere es subir a la iglesia a lugares altos. Habitar al abrigo del Altísimo significa que Dios te lleva al lugar alto. Para entrar en ese lugar alto tenemos que primero conocer a Jesús. Efesios 2 también dice que Él nos sacó de las tinieblas y nos trasladó a su luz admirable. La luz admirable no está en el mundo, está en el cielo. Y nos sentó en lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Para qué? Para ver las cosas venideras. Es decir, que Dios ve desde arriba con eternidad, no lo ve como tiempo. ¿Vieron que dice Romanos capítulo 8, los últimos versículos? Dice, por Jesucristo somos más que vencedores. Te estoy contando el final de la película. Y lo que vos tenés que saber que ese final es que te ha hecho más que vencedor. Y cada cristiano que cree o que habita al abrigo del Altísimo es más que vencedor. Amén. Bueno, le escucho. Amén. Gloria a Dios. Ahora, habitar al abrigo del Altísimo significa, Señor, llévame a ese lugar más alto. Y vamos a cantar esa canción que dice, llévame al lugar más alto. Vieron que dice, siento tu amor que viene sobre mí, siento que una nube desciende. Después dice, ¿qué más dice? La letra así no es fácil decirla. Bueno, pero dice, llévame a tu hogar arriba. Y no está hablando de la muerte, está hablando del presente. La habitación de Dios está arriba de las circunstancias de este mundo. El abrigo del Altísimo significa vivir ahí en el Altísimo, con el Altísimo. Dice la segunda parte de este versículo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La palabra omnipotente en hebreo es El Shaddai. O mejor, El Shaddai, que es Señor, significa Señor omnipotente. Y quiere decir que Él todo lo puede. Esa palabra El Shaddai significa que Dios Pablo decía, todo lo puedo en Cristo, El Shaddai era, todo lo puedo, El Shaddai, ahí está, el problema está en nosotros, que a veces sabemos de memoria la Biblia, pero no entendemos ni lo que leemos, ni lo que aprendimos. Cuando yo era joven o chico, fui instruido en una iglesia donde nos obligaban a aprender parte de la porción de memoria. Entonces, a veces me vienen a mí los versículos o las frases bíblicas y las digo porque fue una instrucción que de chicos nos enseñaban, que instruye al niño en su camino, pero eso no significa aprender de memoria. Es el error de lo que a veces se interpreta mal. Pero mal no me vino a aprender de memoria porciones o versículos. Es decir, vieron que a veces alguno dice él, la Biblia dice, el que madruga Dios lo ayuda. Y dicen, ¿dónde está ese versículo? ¿No es cierto? Y David abrió el mar rojo, dijo los otros días un hermano. No, hay gente que es ignorante, no lee las escrituras y es bueno aprender, ¿sí? O al menos leer.
La palabra El Shaddai significa que Él todo lo puede. El que habita en las alturas con Dios morará con el que Él todo lo puede. En Éxodo 14:14 dice la Biblia que Jehová peleará por ti. Nuestra preocupación a veces es quién pelea nuestras batallas. El Señor quería que comencemos esta reunión con esa canción, así peleo en mis batallas, ¿no es cierto? Pero no es que nos peleamos agarrando una lanza, una espada y un escudo y empezar a las trompadas, no. Peleo mis batallas reconociendo a Dios que está por sobre mí, adorando al Señor, exaltando al Señor Jesús, ¿no es cierto? Y así peleo mis batallas. Aun cuando estoy débil, dice el profeta Joel, diga el débil, fuerte soy. Y yo a veces escucho hermanos que dicen, ay, me siento mal, me siento tan débil. Y veo otro hermano, ay, no me alcanza, estoy pobre. Cuántas mentiras que el diablo te mete en el corazón y te hace sentir débil y pobre. Entonces el profeta, el Señor dice, a través del profeta Joel, dice, diga el débil, fuerte soy, y el pobre, pobre soy. No dice eso. El pobre dice, rico soy. Usted cuando tiene a El Shaddai en su vida, mora con El Shaddai en su vida, no va a ser ni pobre ni débil. Amén. La palabra dice, el versículo dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios. Dice, mi Dios, ¿en quién confiaré? La palabra Dios aquí se utiliza como Elohim. Elohim, dice, Elohim, ¿en quién confiaré? La palabra Elohim, o el nombre Elohim, significa Dios sublime. Dios está por sobre todas las cosas. Mi Dios, Elohim, ¿en quién confiaré? ¿Cómo no vas a confiar en el que tiene el poder y la potencia de todo? Este salmo es un salmo que ha dado fuerza y ha salvado a millones y millones de personas, solamente este salmo. Y cada vez que nosotros sentimos esa falta, sentimos que Elohim nos hace pasar por encima de la circunstancia. Dice que Elohim es el que hace que tú puedas pasar por arriba de las batallas. No sé si usted recuerda la batalla de una pelea que tuvo Judá contra los asirios, creo que era asirios, sí, si no me equivoco, y un ángel mató a 185,000 guerreros contrarios, es decir, ni siquiera empuñó una espada digamos, el ejército de Israel, que ya había vencido y estaban todos muertos. Un ángel mató a todo el ejército. ¿Quién era el que mató? Elohim. Él es el sublime. Él es el que pelea por ti. Y así sea cual sea tu circunstancia, Él es el que te da la fuerza. Él te hace pasar por encima de todas estas cosas. Hay otro versículo que dice, Él nos libra del lazo del cazador. Que esta palabra, podríamos hacer un mensaje solamente, ¿qué significa el lazo del cazador? Muchas veces nosotros no conocemos las artimañas del enemigo. No sabemos por dónde el diablo se esconde, pero el diablo sí sabe lo que muchas veces pretendemos hacer. Y ¿vieron cuando uno quiere cazar? No sé si alguna vez tuvo ese privilegio de cazar animalitos o de pescar, por lo menos así no parece tan bruto, ¿no? ¿Ustedes pescaron alguna vez? ¿No? No, más o menos. Bueno, ellos están en zona de pesca, pero hay otras, no hay que matar a los animales, pero van y pescan, es lo mismo, ¿no? Pero el Señor no está en contra de eso. Nosotros nos sentimos mal porque vemos que una vida se corta para que nosotros la podamos comer. Ese es el problema. ¿No es cierto? Mati se ríe. Lo que quiere decir que usted está tendiéndole una trampa al animalito que va a matar, ya sea pescar o matar. Y el animalito, como no tiene tanta memoria como nosotros,
A veces nosotros tenemos menos, pero vamos a suponer que nosotros somos superiores, ¿no? Entonces el animalito, ¿qué hace? Tontamente comete un error que nosotros sabemos así. Así se cazan las ratas, así se cazan otros animales, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en detalle para que nadie se sienta mal conmigo. Amén. Entonces, Satanás sabe que hay cosas que nosotros hacemos mal. Él estudia nuestros pasos y especialmente cuando reiteradas veces cometemos errores y entonces el cazador viene a cazarnos. Usted dirá, ¿por qué el diablo me atrapó en esta circunstancia? Y es porque usted ya dio señales de lo que Satanás quería que usted haga. ¿No es cierto? Él conoce nuestros pasos, inclusive conoce cuando nosotros vamos a hacer algo porque nos tiende la trampa, ¿no? Y Satanás hace eso. El lazo del cazador significa eso, que Satanás está observando a ver cómo lo hago caer. ¿No es cierto? Satanás se mueve por estrategia, Dios no. Dios ve, pasa por encima de las estrategias, pero Satanás sí. Entonces, para que Dios nos libre del lazo del cazador, nosotros tenemos que estar del lado de Dios, habitar al abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del que pelea por nosotros. Entonces, cuando leemos este versículo que dice, Él nos librará del lazo del cazador, es una analogía a lo que nosotros hacemos. Vieron que a veces nosotros tenemos un doble comportamiento. En casa somos, mejor dicho, no, vamos a hacerlo peor. En la iglesia somos angelitos y en casa somos diablitos. ¿No es cierto? Satanás sabe que usted es diablito. Porque Él le da a usted el alimento para que usted sea malo o haga cosas que están mal. Pero cuando usted vive lo que vive en el Señor, lo vive en todo lugar, Satanás queda despistado. Cuando dice Pablo en Efesios capítulo 4, que dice resistir al diablo, no es con peleas ni echándolo en el nombre de Jesús, sino resistir es que usted resista la tentación de lo que el diablo le pone para hacer. El proverbio dice, la blanda respuesta quita la ira, ¿no es cierto? Y no es una fórmula, es un consejo de parte de Dios. Muchas veces alguien me grita y yo le grito más fuerte y ahí como decimos nosotros, se pudre todo. Pero cuando nosotros en vez de responder mal, hablamos bien, Dios aplaca, porque es el consejo divino. Él nos librará del lazo del cazador. Y acá es una parte que a uno, como hijo de Dios, tiene que tener muy, pero muy presente, porque el cazador es el que está todos los días intentando, haciéndonos caer en algo. Trabaja a través de los pensamientos y así como trabaja en mi cabeza, trabaja en la cabeza de otros. Y cuando logra conectar el mal, nos encontramos en la debilidad. Entonces el Señor dice que si yo habito el abrigo del Altísimo, el cazador queda despistado, no va a poder tocarme. Dios me está cubriendo. Porque estoy morando al abrigo del Altísimo, moraré bajo la sombra de Elohim. Amén. Dice, bajo sus alas estamos seguros, ¿no es cierto? Él te librará de la peste destructora. Ustedes vieron que tuvimos una peste destructora en nuestro país y en el mundo, en realidad. Y muchos, lamentablemente, perecieron por el tema del COVID. Dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno. ¿Quién alguna vez vieron que, a mí me ha pasado muchas veces que como duermo cerca de la calle, pero aparte tengo una ventana que da afuera, ¿no? Es que hay gente que tiene
una ventana que le da adentro de un patio, una ventana interna. Pero cuando usted tiene una ventana afuera, viene una tormenta, ¿no es cierto? Y esa tormenta muchas veces trae truenos, ¿no es cierto? Y esos truenos a veces hacen que algún rayo que es rebelde caiga justo al lado suyo, pero no le tocó, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Cuánto le tuvieron miedo a los rayos? Bueno, yo también le tuve miedo. Digo, a mí me gusta cuando llueve y el agua cae y golpea y me hace como relajar. Parece que tengo la ducha abierta. Entonces digo, me siento bien, ¿no? Pero cuando escucho el rayo digo, no. Me acuerdo que mucho tiempo viví prácticamente solo en esta casa y venían las tormentas y no sabía dónde esconderme. Algunos se esconden debajo de la cama, otros se meten en el baño, otros... ¿Por qué? Porque ese se llama, o eso es lo que el enemigo hace, que ese terror nocturno te quite el sueño y tengas que ocultarte o tengas que cubrirte. Acá la palabra de Dios dice que Él te librará. Él, dice, te cubrirá debajo de sus alas y estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno. Terror nocturno. ¿Vieron que de noche nosotros, cuando despertamos a la madrugada, nuestra mente está desprotegida? Entonces empezamos a tener más miedo de las cosas que nos pasan. Si estamos esperando o estamos ansiosos sobre un problema, se nos va el sueño y decimos, ¿qué pasa? Se me fue el sueño porque me quedo toda la noche pensando. Lo dice la Biblia también. Entonces digo, eso también te genera terror, te genera ciertas inseguridades o miedos, lo que sea. Y dice la palabra de Dios que cuando nosotros habitamos en el abrigo del Altísimo y moramos bajo la sombra del Omnipotente, Elohim, Jehová, Dios, el Supremo, el Sublime, el Protector, va a estar sobre nosotros, el Shaddai, y no vas a tener terror nocturno de ninguna manera. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. Aquí quiero llegar, ya con esto terminar. El comienzo de este capítulo es el mismo final que estamos leyendo. El abrigo del Altísimo es la habitación de Dios. Dios es tu habitación. Cuando vos te abrigás en el Señor, tú estás habitando en la habitación de Dios. Nosotros podemos estar seguros que Dios está con nosotros cuando lo hemos recibido como Señor, pero cuando nosotros habitamos al abrigo del Altísimo, estamos nosotros dentro de Dios, dentro de la habitación. ¿Alguna vez habrá visto cómo la gallina, y no piensen los hinchas arriba que estoy hablando de ellos, no, estoy hablando de la gallina que junta sus pollos y los pollos se meten debajo de sus alas y los pollos se meten debajo de sus plumas? No es que la gallina se mete dentro de los pollos. Bueno, acá es parecido. Habitar con Dios o habitar en Él significa que nosotros nos metemos dentro de su habitación, que nos ponemos dentro de su cuidado, que le decimos, Señor, yo soy débil a estas cosas. Señor, necesito que tú me protejas, ¿no es cierto? Y en lo que llamamos protección, nosotros tenemos muchas necesidades de decir, Señor, protégeme de la enfermedad, protégeme de la necesidad económica. Hay hermanos que sufren pensando que no les va a alcanzar y por eso ni siquiera caminan o gastan o suman a su vida. Y entonces Dios dice que Él te proveerá, que Él te sostendrá, que Él te levantará. Si tú vienes aquí es porque vienes a su habitación, es porque vienes a decir, Señor, yo confío en ti. Yo sé que tú me vas a sacar de cualquier circunstancia. Si es salud tu problema, Dios va a traer sanidad. Si tu problema es económico, Dios va a proveer, pero tienes que confiar en Él. Porque si vos, en vez de confiar en Dios,
te retenés para sí mismo, entonces no estás confiando en Dios. Estás creyendo que por las dudas, ¿ustedes recuerdan? Hablábamos el viernes en el grupo que era la idolatría. La idolatría es alguien que reemplaza a Dios. A veces la idolatría se va a manifestar con un terafín, como pasaba en la antigüedad, pero Dios le ofendía más la idolatría. Eran dos cosas que eran marcadamente, todo el Antiguo Testamento hasta la venida del Señor Jesús va a marcar siempre que vamos a luchar contra la idolatría y contra los problemas de desviaciones sexuales. Eso pasa hoy. Satanás sabe que el hombre necesita tener una esposa, una mujer o lo que sea, y lo mismo pasa con la mujer. Entonces, Satanás distorsiona lo que es santo. Pero en el capítulo 5 de Efesios, versículo 5, habla del adulterio y habla de la avaricia como idolatría. Y ustedes van a ver que después de Saúl, David, y peor que todo fue Salomón, y después los reyes continuantes, tuvieron un problema no solamente con las mujeres, porque tenían más de una esposa, la mayoría de ellos. Algunos, en el caso de Salomón, llegó a 900, pero más todavía, el problema fue que lo llevó a la idolatría. Y la idolatría es justamente lo que choca con Dios, porque reemplaza a Dios. Todos los seres humanos necesitamos adorar. Y aquellos que no saben quién es Dios, adoran algo, una estatua. Pueden adorar un partido político, pueden adorar un deporte y aún su trabajo, o adorar a su esposa o a su esposo o a los hijos. Doy mi vida por cualquiera de ellos, pero no por Dios. Entonces ahí es ahí cuando Dios se exaspera, dice, pero yo lo creé para mí, no para ellos. Muchas veces escuchamos el mensaje de que Cristo no murió por las cosas que nosotros tenemos para compartir, sino que Él murió por nuestros pecados y por nosotros. Porque Él quiere que tú seas su hijo, que seas su confidente, que seas aquel que depende de estar todo el tiempo con Dios. Cuando Dios empieza a darle al hombre sabiduría y empieza a incrementar los dones del Espíritu Santo, no lo hace para que el hombre se sienta conforme con sí mismo, sino para que sepa que es un instrumento de Dios. ¿Lo entiende o no? La idolatría es justamente lo que compite con Dios en nuestras vidas. Muchas veces la idolatría puede ser la avaricia, el dinero. Hay gente que dice, ¡ay, qué bendición! Dios me dio un trabajo y a causa de ese trabajo usted no puede servir más a Dios. Eso no es una bendición. Es lo mismo que Satanás quiso hacer con Jesús, que le iba a dar todo si se postraba a adorar a Dios, a Satanás. Y nosotros a veces vemos de bendición algo que Dios no está de acuerdo. Nosotros vemos de bendición a alguien que nos aleja del camino. He visto muchas personas que en su tiempo les costaba llegar a la iglesia y algunas de ellas decían, ay, el día que tenga un auto no voy a faltar nunca, voy a estar siempre, pastor, no sabe. Resultó que Dios, según él, le dio un auto, pero no vino más a la iglesia porque gastaba mucha nafta. Pero en vez de venir, diga, no va a ser que me roben, no va a ser que oh, está lindo el domingo como hoy, vamos a pasear. En vez de estar en el Señor, el auto lo alejó, fue un ídolo para él. Todo lo que te saca de la presencia de Dios se llama idolatría. En conclusión, Dios quiere darte muchas cosas, pero no para alejarte de Él, sino para que te acerques a Él y seas útil para Él. Y muchas veces vamos a estar leyendo las Escrituras y vamos a ver que el círculo de entender que habitar que habita al abrigo del Altísimo significa que Dios te eleva por encima de todas estas cosas. Imagínate que Él te hace sentar en lugares altos y vos le vas a decir, Señor, mira, tengo este problema. Y el Señor dice, no te preocupes.
Yo le dije al apóstol Pablo que tú eres más que vencedor. ¿Estás seguro, Señor, que soy más que...? Sí, ¿quién está al lado tuyo? Soy yo, soy el Señor, estoy contigo. Y te estoy protegiendo y te estoy dando. ¿Qué más quieres? ¿Cómo puedo convencer tu corazón? No es el pastor ni la Biblia en sí, sino el Espíritu de Dios quien nos convence. No somos nosotros con la gracia o la unción o todo. Es el Espíritu Santo el que habla a tu corazón y es Él el que hace la obra. Nosotros no podemos hacer más que eso. Nunca le pasó ir a un médico y al médico decir, bueno, probemos. Si el médico está probando es porque no sabe más, no tiene más nada, no tenemos chance. ¿Qué tengo que hacer ahora? El Señor no te va a decir probemos. El Señor te va a indicar cuál es tu salida, cuál es tu entrada, cuál es tu problema. Y si es necesario, peleará por ti. El Señor no hace pruebas con sus hijos. A lo sumo te está probando tu fe. A ver si tú confías. En el momento que tú confíes en el Señor, vas a sentir la mano del Señor que te sostiene, que te libra, que te saca. Y hoy el Espíritu Santo me dice esto, hermanos, que hay mucho por hacer todavía. Que no se ha terminado lo que Dios quiere hacer en tu vida. Hay mucho más porque se ha extendido la mano del Señor para salvarte. Y si nuestros pies están sobre la roca firme, que es Cristo, tenés mucho para caminar. Mira tus zapatos y decís, esos zapatos no los voy a usar el mes que viene. Si camino con el Señor voy a tener que andar mucho. Y quizás el Señor te lleve a hacer cosas que no puedes entenderlas, pero es el Señor el que las hace. Y a veces decimos, Señor, tú usaste una persona como yo que soy un inútil. A veces veo yo, me hizo bien estar ayer con algunos pastores charlando y eso, me hizo bien estar porque algunos de ellos que son pastores, que están siendo muy bendecidos, salieron de la nada. ¿Sabe qué es la nada? Ni siquiera tenía un empujón para ser alguien. Obviamente, si uno tiene un empujón, todas las puertas abiertas, todo bárbaro, televisión, radio, todo, buenísimo. Pero lo que Dios mira no es la grandeza de lo que ves con tus ojos, sino lo que Dios mira, que estás siendo obediente. Lo que Dios mira es que tú eres una persona obediente. Y si eres obediente, vives con el Altísimo. Hoy el Altísimo te está indicando que camines con Él, que habites con Él, porque Él te va a abrigar, porque Él te va a cuidar, porque Él te va a proteger, porque Él te va a indicar y vas a ver la gloria. Uno dice que la oportunidad está, qué sé yo, ir a Estados Unidos, que hay, como dice, las tierras de prosperidad o de oportunidades. La tierra de oportunidad es donde estás hoy. Es donde Dios te está dando la oportunidad para hacer, para seguir caminando en fe. La oportunidad no está en lo que a uno lo puede llenar su bolsillo. La oportunidad está en que Dios te use, en que Dios te lleve, en que Dios haga las obras. Y por eso la iglesia hoy necesita más que nunca que tú camines en fe. Que habites al abrigo del Altísimo, del Sublime. ¿No es cierto? Estar con Elohim, estar con el Shaddai, Él lo va a pelear por ti, Él lo va a hacer por ti. ¿Cuál es tu problema? Y con esto finalizo todo. Tu familia, tu economía, tu salud. Y no lo digo despectivamente, porque quizás estás sufriendo por tu familia. Quizás estás sufriendo por tu economía o por tu salud. Lo digo que si tú pones o tú habitas al abrigo, significa que le dice, Señor, a ti voy. En ti confiaré. Como dice la canción, en ti confiaré. Nosotros sabemos que cuando confiamos en el Señor primero extiende su mano y nos da fuerza para sacarnos del lugar donde estamos oprimidos. Y no es un lugar literal, sino un lugar espiritual,
que a veces esa opresión no nos permite a nosotros oír a Dios. ¿Sabe cuántas veces le habrá pasado? A mí me ha pasado, no estoy diciendo que esto no es una acusación personal a nadie, pero a mí me ha pasado estar en una reunión y me cuesta concentrarme y tratar de entender lo que está diciendo el pastor. Capaz que el pastor está hablando en otro idioma, no sé, parece como que estuviera en ruso o en alemán, no sé, idiomas que para mí son difíciles de entender. Ahora bien, pero cuando estás en el Espíritu, parece que las lenguas se transforman en una sola, que es la voz del Espíritu. Parece que aunque hable en otro idioma, yo lo entendí. Cuando Dios te habla, decir, yo lo entendí, ya está, no hace falta mucho. Y cuando vos lo entendiste, sentís que cuando uno sabe que Dios está con uno, cuando uno sabe que tiene el Espíritu Santo, lo primero que genera el Espíritu Santo es marcarte que hay cosas que hiciste mal. Entonces vos te arrepentís. ¿Y qué hace lo segundo? Lo segundo es darte confianza de que Él te perdonó. ¿Y qué hace lo tercero? Te da la confianza de que Él está contigo, que Él no te va a abandonar. Porque son las características de aquellos que tienen la presencia de Dios, de aquellos que tienen al Espíritu Santo. No crea que solamente es cuando alguien lo usa a Dios a través de milagro y todo eso también. Eso se va a sumar porque cuando en la medida que usted tenga confianza, el Espíritu Santo te va a guiar. Y el milagro más grande es ver a alguien que se convierte al Señor. El milagro más grande es ver cuando una persona, siendo necia, decide seguir a Cristo. ¿No es cierto? Esa canción que tantas veces hemos cantado, he decidido seguir a Cristo. Tiene una historia preciosa, pero no voy a contar la historia, solamente decir que si tú sigues a Cristo, estás yendo al abrigo del Altísimo. Si tú oras al Señor, si tú confías en Él, si tú entiendes que la adoración te eleva, si entiendes que todo el tiempo tienes que buscar la presencia de Dios, si tienes que apagar los ruidos mundanos o los ruidos de conversaciones que te afectan y te alejan de Dios, cuando tú apagas eso para escuchar a Dios, entonces tú estás siendo elevado a la presencia de Dios espiritualmente. Aunque estés en la tierra pisando este suelo, pero alguien se va a dar cuenta que usted está conectado con Dios. ¿Sabe por qué? Porque se nota en el rostro de aquellos que brillan por haber estado junto al Señor. Así como le pasó a Moisés, que por estar y ver las espaldas del Señor, su rostro resplandecía. Y aún aquellos israelitas que veían a Moisés, le pidieron, por favor, cúbrete porque no podemos verte. Y muchas veces cuando vos estás ungido, cuando vos recibís la presencia de Dios porque estás con Él, tus amigos te van a ver diferente. No sos igual que los demás. Eres una persona diferente. Eres único y especial para el Señor. Y por eso en esta mañana te estoy animando a que habites al abrigo del Altísimo y que puedas morar bajo la sombra del Omnipotente. Ahí está tu confianza. Ahí está tu conciencia, ¿sí? Cuando uno habita al abrigo y mora bajo la sombra del Omnipotente, el enemigo no puede hacer daño sobre tu vida. El enemigo no va a poder hacer. El enemigo va a declinar contra este no puedo porque Dios lo protege. Y quiero decir algo más que antes de que termine. El viernes hablábamos acerca de Job y hay una parte de Job que me toca mucho. El capítulo 1 y 2 habla acerca de cómo Dios desafía al diablo. ¿No consideraste a mi siervo Job? Y el diablo dice, ¿cómo voy a hacer algo con Job si está sobreprotegido? Entonces Dios le quita la protección de todo lo que tiene a su alrededor porque Satanás le dice, bueno, quítale todo lo que él protege y vas a ver cómo él va a blasfemar. Y no pudo, porque murieron sus hijos, su esposa, perdió su ganado, perdió todo. Y él termina diciendo el capítulo 1, dice, Dios dio, Dios quitó, sea su nombre bendito. Él no lo iba a maldecir. Aún su esposa quería que maldiga a Dios, así se terminaba todo esto. Y él dijo, no,
No importa, no voy a hacer esto. Entonces Satanás viene en una segunda oportunidad a enfrentar a Dios y ahí viene Satanás ya con una actitud como la que nos pasa a veces. Vuelve a Satanás a decir, vas a ver que si yo lo toco a él te va a blasfemar. Entonces Job se quedó en una posición, porque Dios le permitió, dice, te permito, pero no toques su vida, haz lo que quieras. Aún así, Job sufrió, pero él no blasfemó a Dios. Y esto digo, porque Job es el único caso que tenemos en la Biblia donde Dios expuso a un hombre porque era justo, porque era perfecto, porque era temeroso de Dios, cosas que muchas veces nosotros no lo somos. Pero él no lo puso porque tenía el Espíritu Santo, sino porque era un hombre que tenía una voluntad de hacer lo que a Dios le agradaba. Fíjense que según algunos eruditos dicen que Job era pariente de Abraham. Es el libro más viejo de la Biblia, antes que Moisés. Algunos dicen que fue Moisés el que escribió ese libro, pero no lo sabemos claramente. Lo que sí sé, que no tenía una iglesia, no tenía un pastor, no iba a un avivamiento para levantar las manos, ahora sí estoy ungido. Él tenía confianza puesta en Dios y era temeroso de Dios y era justo. Acuérdese, la palabra justo es una palabra muy profunda que nosotros muchas veces no la decimos, pero no la aplicamos. Ser justo significa hacer lo que Dios haría en mi lugar. Entonces yo digo que el Señor nos llama justo cuando estamos temerosos en Él, cuando habitamos al abrigo del Altísimo, cuando moramos bajo la sombra del Omnipotente. Entonces vivimos la justicia de Dios. Ninguno de nosotros pasamos la de Job, pero a veces decimos, yo estoy pasando la de Job. Mentira. A veces alguien está enfermo en nuestra familia y hasta negamos